economía. Lo que pasa es que luego la vida personal mía transcurrió por otros cauces y encontré una persona con la que me casé y nos fuimos los dos a trabajar a Londres y tuve la suerte que durante 3 años él me pudo mantener. Y de los 3 años en los que él trabajó, yo aproveché para estudiar y tuve la suerte también de que las matrículas no eran tan caras y pude matricularme en la London School, que era una escuela, pues era prestigiosa y sigue siendo prestigiosa. Y esa fue la razón por la que me fui, para ver si entendía algo. No estoy muy segura de haber entendido mucho más, pero un poquito más a lo mejor sí. Esta fue la forma en la que me fui. Allí tuve mucha suerte porque esos años, yo soy muy prehistórica ya, y esos años era la década de los 60. Y en esos años, en la década de los 60, Inglaterra era el sueño del estado del bienestar. Y conseguimos becas, tanto mi marido como yo conseguimos becas en Inglaterra, que no conseguimos ninguna de España. Les voy a contar un par de anécdotas. Yo pedía todas las becas habidas y por haber, porque tenía buenas notas y creí que igual me las darían, pero no me dieron ninguna en el Estado español. Y entonces tengo pena, porque en aquella época de juventud no te das cuenta de todo, recibí 2 respuestas de 2 fundaciones españolas importantes diciéndome que a las mujeres no les daban beca. Porque se suponía que no íbamos a ser muy productivas, eso no lo decían, pero la filosofía detrás era no íbamos a ser muy productivas porque si nos casábamos y teníamos niños íbamos a dejar de trabajar y entonces ya no merecía la pena darnos becas. Pero en aquel momento de juventud yo no pensé ni en guardar aquellas cartas, ni siquiera me acuerdo de cuáles eran las fundaciones. Pero es una pena porque ahora hubiera tenido por lo menos el poder fundamentar la anécdota. Si ustedes quieren me creen y si no, no, pero no tengo fundamento jurídico ni formal. Yo creo que te vamos a creer. Gracias. Bueno, entonces tuvimos mucha suerte porque tanto a mi marido como a mí los ingleses nos dieron beca y pudimos hacer allí el máster y yo hice el doctorado. Yo hice el doctorado allí y los 2 últimos años combiné el doctorado con dar clases en la Universidad de Sussex, que es una universidad que está en el sur de Inglaterra, en Brighton, y que también es una universidad bastante interesante. Estuve 2 años allí. Pero yo quería volver a casa. O sea, a mí me parece que la emigración es un hecho que aún en las fantásticas condiciones en las que yo emigré, es un hecho muy duro. Entonces ahora cada vez que veo a los emigrantes y cada vez que veo cómo los estamos tratando, la verdad es que me da muchísima vergüenza ser europea y ver cómo estamos tratando a esta gente, porque a una medida pequeñísima yo he podido percibir lo que es emigrar y si nosotros con aquellas condiciones tan fantásticas que teníamos sufrimos emigrando, pues pienso lo que debe de sufrir la gente ahora en las terribles condiciones que está. Tendríamos que ser conscientes de esto. Bueno, total que cuando ya estaba terminando el doctorado, trabajando a la vez en la Universidad de Sussex, pues intenté ver qué posibilidades tenía de volver. Y tuve la suerte de que llegué a un momento en que hubo una expansión de universidades en el Estado español. Ampliaron bastantes universidades, era el principio de los años 70, y el año 70 pude volver en unas condiciones bastante buenas a la Universidad de Bilbao. Y entonces, ¿qué era una universidad franquista? Pues, bueno, yo no había conocido más en el Estado español, en Bilbao, que es donde yo estudié, no había conocido ninguna otra. Y había conocido la de Inglaterra, pues que era bastante diferente, en calidad y en ambiente, ¿eh? Entonces, es verdad que al volver de Londres y estar parachutada en Bilbao, pues se me hizo un poco raro. Pero no demasiado, porque yo al fin y al cabo era de allí. O sea, yo soy de cerca de San Sebastián y soy vasca, estaba allí, no tenía muchos problemas. Luego los problemas fueron surgiendo, pues porque por muchas razones me vieron como no muy afecta al régimen y a los 2 años no me renovaron el contrato. No me echaron porque no se podía echar, pero como había contratos anuales y había renovación anual, pues no me renovaron el contrato, no pude seguir allí, que es donde yo había querido estar, y tuve la suerte enorme de que la universidad franquista y el sistema administrativo franquista funcionaba muy mal. Y entonces, bueno, yo busqué trabajo en el País Vasco primero, pero también hay que decirlo con pena,
Cuando tú tienes problemas en la administración, por lo menos en el franquismo, cuando tenías problemas en la administración, no solo tenías los problemas con la administración, tenías los problemas con la vida económica y social. Y no encontré trabajo porque me consta que había algunas cosas que decían, no, si ella ha tenido problemas con la administración, no queremos que tener problemas con la administración. Y nos decidimos a venir a Barcelona. En Barcelona tuvimos mucha suerte, tropezamos con gente más abierta, la situación era muy diferente. La verdad es que a pesar de que la represión del franquismo fue represión en todas partes, fue mucho más fuerte en el País Vasco que en Cataluña. Y entonces cuando vinimos a Barcelona yo me sorprendí muchísimo de que el ambiente aquí era bastante más abierto. Y tuve la enorme suerte de que funcionaba tan mal la administración que no se enteraron que yo era la misma persona a la que habían echado de Bilbao. 2 años después de Bilbao me aceptaron en la Universidad Autónoma. Tuve la suerte de que a algunas personas allí les interesó lo que yo podía hacer y pude entrar en la Universidad Autónoma. Y entonces, bueno, pues soy también emigrante por segunda vez, digamos refugiada en cierto sentido, pero no quiero exagerar porque yo nunca he sufrido lo que sufren estos, ¿no? Pero es triste tener que marcharte de donde querías estar. Lo que pasa es que también tengo que decir que desde entonces estoy encantada de estar en Barcelona, no es coba por estar aquí. Me ha ido muy bien estar en Barcelona y he disfrutado mucho y a pesar de que el meu català no és molt bo, pues estic molt contenta de estar aquí. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a una universidad, digamos, que acababa de nacer? En este caso, casi la Autónoma acababa de nacer. ¿Cómo has visto la evolución de la universidad en estas décadas? Dificilillo de responder a esta pregunta. Por una parte, técnicamente yo creo que ha mejorado. Yo creo que se sabe más, hay más instrumentos, hay más medios, hay más apertura, hay más contacto con otras universidades. Ha mejorado menos de lo que debería de haber mejorado, pero ha mejorado. No diré que no, la universidad ha mejorado. Ahora, yo preguntaría, ¿mejorar en qué? Voy a hablar de economía, que es de lo único que sé. Esa mejora técnica no es neutral, es una mejora ideológica, muy fuerte también. Y en esta mejora ideológica yo creo que ha empeorado mucho, en el sentido de que desde entonces la economía concretamente, pero también otras disciplinas, se ha ido estrechando y cada vez lo que te enseñan es algo que está más de acuerdo con los poderes económicos y sociales y políticos dominantes. Y entonces, técnicamente, es posible que se sepa más, no lo voy a negar, pero se sabe, yo diría, peor, en el sentido de que no hay pluralidad ideológica. Se enseña una economía. Y la economía tiene muchas variantes y tiene muchas posibilidades de interpretar las cosas de forma distinta. Como les decía antes, el economista del Banco Santander o el economista de un movimiento social no van a dar las mismas explicaciones. Vemos lo mismo, pero las consecuencias son diferentes y de lo que decimos es diferente. Y en este sentido se ha estrechado. Cuando yo era más joven, la universidad era peor técnicamente, pero había más pluralismo ideológico, bastante más, y posibilidades de participar, y posibilidades incluso de entrar a trabajar en la universidad. Ahora cada vez ese tubo se ha estrechado, y me duele mucho decir, pero yo creo que la universidad se ha convertido, la hemos convertido entre todos, en una institución triste, pero lo tengo que decir, quizá una de las más estériles de la sociedad en la que vivimos. Se ha convertido en una escuela de formación profesional donde lo único que les interesa es que aprendas 4 cosas para hacer lo que tienes que hacer, que no se te ocurra ir más allí, que no pienses más allí, que no te mezcles en cosas que no te tendrías que mezclar y que te quedes dentro de ese ámbito. Yo veo con mucha tristeza la universidad actual. Aparte de que es tan cara, que ya cada vez menos gente puede acceder. Lo que yo hice en Londres, que empezamos a estudiar allí hasta que nos dieron las becas, combinando con fregar platos por la noche,
Hoy no se puede hacer porque las matrículas son de tal magnitud que no se puede cubrir esa matrícula si alguien no te da una beca. Otro aspecto que tú has vivido como catalana de adopción en esta ciudad fueron las Olimpiadas y tú has estudiado el impacto socioeconómico que tuvieron, al igual que después el Fórum, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué ha pasado desde ese momento, aparte de traernos a mucho turismo, que en parte es bueno y en parte no? Bueno, yo profesionalmente no he trabajado ese tema. O sea, solo tengo la impresión como ciudadana y como persona preocupada por la realidad que le rodea. Pienso que las Olimpiadas fue la pérdida de una estupenda oportunidad de haber modelado la ciudad de otra manera. Se hubiera podido modelar, pero lo triste es que, por lo que estoy viendo después, en ningún sitio están utilizando las Olimpiadas para modelar mejor las ciudades. Están utilizando las Olimpiadas para hacer más negocio. Y entonces, bueno, en Barcelona por lo menos se abrió la ciudad al mar. Y eso de que puedas ir al mar con un billete de autobús, pues ya es algo positivo, ¿no? Pero yo creo que se perdió una gran oportunidad de haber abierto la ciudad al mar. Y se inició, supongo que no deliberadamente, pero se inició este modelo turístico con tan poca reflexión sobre lo que supone el turismo, que genera puestos de trabajo, no vamos a decir lo contrario, pero genera un tipo de puestos de trabajo que no sé si genera muchas ventajas para la ciudadanía. Y el Fórum me parece que nunca segundas partes fueron buenas. El Fórum fue un invento que quisieron hacer para rehacer las Olimpiadas. A mí me parece que fue un rotundo fracaso. Esto sí que fue un rotundo fracaso y sigue siendo un rotundo fracaso porque nos está costando mucho dinero. Menos mal que ahora ya hacen algún concierto que otro, igual amortizan por lo menos los gastos de mantenimiento. Pero creo que si las Olimpiadas ya fueron un fracaso de diseño y de diseño social, quiero decir, no de diseño físico, pienso que el Fórum fue mucho mayor el fracaso. Vemos que eres una persona crítica, ojalá hubiera más, ojalá hubiera más. En los años 90, en esos años, tú fundaste, entiendo que es un colectivo, un seminario de economía crítica que se llama Taifa. Nos gustaría saber un poquito qué es, cómo funciona, qué objetivos tiene. Bueno, pues como tengo esa idea o esa visión de la universidad tan triste, en que la universidad da tan poco cauce para el pensamiento crítico. Bueno, previamente quizá tengo que decir que, tal como yo veo la sociedad, una mirada a esa sociedad que sea útil para esa misma sociedad no puede ser nada más que una mirada crítica. No podemos vivir de cantar las loas. Claro que se pueden reconocer algunas cosas bien hechas, pero siempre hay algo bien hecho, solo faltaba. Pero en conjunto vivimos una sociedad de clases donde unos son ricos, otros son muy pobres, unos tienen el conocimiento, otros no lo pueden tener, unos toman las decisiones, que es algo que no nos damos cuenta muchas veces. ¿Quién toma las decisiones en esta sociedad? No son los gobiernos, son los poderes económicos fundamentalmente. Y los otros no tenemos ningún derecho, ninguna posibilidad de tomar decisiones. Aparte de comprar las ropas rojas o verdes, díganme ustedes qué posibilidades tenemos de elegir. Ni siquiera el modelo de la ropa, si te lo manda Zara ya hecho todas las semanas, o sea que ni tampoco puedes decir yo quiero ahora cambiar las cosas. Tenemos poquísima capacidad de decisión. Entonces, visto todo esto, la única forma en la que, a mi modo de ver por lo menos, podemos entender lo que pasa en la sociedad es con una visión crítica de esa sociedad. Entonces, desgraciadamente, la universidad no proporciona lo suficiente, por lo menos, esa visión crítica. Y es una buena idea, me pareció a mí, bueno, no me pareció a mí, la formamos un grupo de gente, de personas, que pensamos que lo que queríamos hacer era profundizar en la economía desde un punto de vista crítico. Es decir, toda la economía convencional que nos enseñan, en general, es una economía que dice, bueno, y si tú bajas los salarios y disminuyes el estado del bienestar, todo irá bien.
En el fondo, el mensaje fundamental, incluso algunas veces yo le decía a los estudiantes, mira, si queréis triunfar económicamente en la vida, solo necesitáis este mensaje. Baje los salarios y recorte el gasto público. Con esas dos cosas encontraréis posibilidades de empleo y podréis ir mejor. Bueno, como esta no me parece a mí que es la buena economía, no hablo ya ahora ni siquiera de principios morales, hablo de economía seria, pues entonces un grupo de nosotros que estábamos en la facultad entonces, pensamos que íbamos a hacer un grupo de estudio para ver realmente qué pasaba, para levantar la alfombra un poco. Y entonces montamos un grupo de estudio sin nadie que fuera profesor, más que los que estábamos allí, que éramos un grupo sobre todo de estudiantes de cuarto y de quinto curso y de algunas personas de fuera de la universidad, pero que tenían una preparación universitaria, y nos empezamos a reunir para ver qué pasaba. Y esto nos fue llevando pues, a rebuscar un poco en el pensamiento que no nos habían enseñado en la facultad, sino un pensamiento un poco más amplio. Y esto se ha ido convirtiendo en un grupo de estudio, no de mucha gente, de unas 30 personas, 30, 35, que nos dedicamos en distintos grupos pequeños pues, a profundizar en distintos aspectos de la vida económica con este intento de saber qué hay debajo, qué pasa realmente en la sociedad. Con esto llevamos 20 años ya, empezamos el año 94, llevamos ya más de 20 años. Es un grupo que va cambiando de personas, pero bueno, hay también un núcleo que permanece y hacemos nuestra propia autoformación, es decir, hacemos nuestros grupos de estudio y de trabajo, pero en un momento determinado pensamos que estaría bien que lo que hacíamos nosotros lo divulgáramos también entre otras personas que les podía interesar. Y entonces empezamos a dar charlas, a hacer cursos y a expandir lo que a nosotros nos parecía que ayudaba a entender la sociedad que teníamos. Y así hacemos cursos, y ya que me lo has puesto tan a mano, diré que vamos a empezar uno en octubre, por si alguien quiere asistir. La cuña publicitaria. Sí. Bueno, hacemos cursos para intentar entender qué es esta sociedad que nosotros vivimos, qué es el capitalismo, qué está pasando, qué es la Unión Europea, qué alternativas puede haber o cómo reflexionar acerca de las alternativas, y hacemos este tipo de cursos. Y después hacemos unos informes que publicamos en la web, en una web que se llama Seminari Taifa, www.seminaritaifa.org. Hacemos unos informes, hemos hecho informes sobre la vivienda, hemos hecho informes sobre el sistema fiscal, por supuesto hemos hecho 2 o 3 informes sobre la crisis. Últimamente hemos hecho un informe sobre cómo reflexionaríamos sobre las alternativas, y el último que hemos hecho, siento no haber traído ninguno porque ya me parecía que traer el libro era mucho y ya traer además los informes, pero el último que hemos hecho, que ha salido hace un mes, es la desposesión de la vida cotidiana, en la que intentamos entender y por lo tanto explicar cómo en esta sociedad somos explotados por una parte por el trabajo que hacemos, pero por otra parte también porque estamos perdiendo derechos que hemos tenido desde hace muchos años, no que hemos tenido, que hemos conquistado desde hace muchos años y que por lo tanto ahora los estamos perdiendo. ¿Y qué incidencia tiene eso en la vida cotidiana nuestra, de las personas de a pie? Y este es el último informe que hemos hecho. Y ahora vamos a hacer otro sobre la naturaleza y el pensamiento marxista, y vamos a hacer, bueno, seguiremos mientras podamos y mientras haya personas que quieran trabajar con nosotros. De todos modos, tú ya eras una economista de peso cuando en el 2011 la gente salió a las plazas, el 15M. Tú siempre has sido una persona, digamos, poco amiga de las revoluciones mesiánicas y amiga de las revoluciones que surgen de las bases, ¿no? ¿Cómo participaste allí? ¿Hay vídeos tuyos participando, dando charlas, explicando cómo funcionaba la economía que se nos intentaba vender y se nos sigue intentando vender, porque casualmente sigue siendo la misma, o peor, ¿no? ¿Cuál fue tu participación allí con personas como Arcadio Oliveras, comprometidas, que intentaban de algún modo aclarar las ideas a todas esas personas que iban con mucha ilusión, pero a veces no con los suficientes conocimientos? Bueno, pues hice lo que todo el mundo, fui a la calle. Lo que pasa es que fui a la calle como se tiene que ir, cada uno con lo que tiene. Y entonces lo único que yo tenía y mis compañeros teníamos pues era un poco de explicación de cómo funciona la economía, y lo que hicimos fue pues explicar en la calle cómo funcionaba la economía. Y lo seguimos haciendo siempre que nos llaman. Lo que pasa es que la calle ya no está tan activa, pero espero que volvamos, y por eso seguimos en Taifa,
pues dispuestos y preparados para ir donde nos llamen. Vamos a donde nos llamen, pues a predicar, si queréis. ¿Qué vamos a hacer? Pues predicar lo que creemos que puede ayudarle a la gente a entender la sociedad que vive y a disponerse a luchar contra lo que no le gusta. Nosotros no creemos que es válido solo entender las cosas, entender para transformar. Y entonces creemos que es muy importante entender qué está pasando realmente para que eso nos dé empenta, coraje, ánimo, ganas de luchar colectivamente para que eso cambie hacia una sociedad diferente. El 15M fue sobre todo un basta ya, un decir este sistema no nos gusta, de un grupo de gente muy numeroso. Visto desde hoy este sistema, el Banco Mundial, el FMI, ¿cómo lo ves? Que todavía está ahí. Bueno, como ha sido siempre, el sistema capitalista es todo un conjunto de instituciones, todo un conjunto de leyes que surge de una vida económica determinada basada en la propiedad privada. La propiedad privada de unos pocos, no en la propiedad privada del cepillo de dientes, sino en la propiedad privada de los medios de producir riqueza. Y entonces, bueno, el sistema capitalista es un sistema que está basado en la explotación de unas personas por otras y, por lo tanto, no puede ser justo. Ni lo es el sistema, ni lo son las leyes que hace el sistema, ni lo son las instituciones. Y esto pues ya llevamos muchos años diciéndolo, no nosotros, miles y miles y miles de personas que lo decimos, somos menos que los que dicen lo contrario, pero estamos aquí, hay personas que decimos esto y yo estoy optimista. ¿Puedo explicarlo? Desde el 11 de mayo era, desde el 15 de mayo del 2011, pero incluso antes, yo pienso mucho también en mayo del 68, como yo soy bastante mayor, mayo del 68 era una cosa que yo viví. Y entonces, yo creo que desde entonces o desde siempre, hay siempre núcleos pequeños de personas que están luchando por otra sociedad más justa, por otra sociedad más armónica. Y esos núcleos pequeños han existido desde siempre. Lo que pasa es que durante ciertas épocas esos núcleos pequeños se vieron más en una clave de revolución de masas, de cambios de grandes masas de personas que querían hacer cosas, como se hicieron en la Unión Soviética, como se hicieron en Cuba, como se quiso hacer en el Estado español en alguna época. Es decir, se veía el cambio de sociedad a mejor como un tipo de revolución del conjunto de la sociedad. Esto ha ido cambiando. Algunas de esas revoluciones no han dado demasiado buen éxito, no hay que decir nada, pues efectivamente la Unión Soviética fracasó, lo de Cuba ya veremos cómo se acaba, hubo otras cosas que han sido cercenadas en origen, pero la sociedad ha ido cambiando y en esa sociedad están cambiando también las formas de luchar por una transformación social. Y pienso que en la sociedad actual la explotación es la misma, cada vez más intensa. Piensen ustedes la desigualdad enorme que hay en nuestras sociedades. Cada día está siendo mayor la desigualdad. La pobreza es grande, pero la desigualdad es cada día mayor. Y si miramos el mundo entero, la desigualdad es cada vez más impresionante. En China hay 300 millones de millonarios. Es verdad, han mejorado. Ahora, 300 millones de millonarios viven en una sociedad que hay 1.500 millones de personas, lo que quiere decir que 1.200 millones de personas no solamente no son millonarios, sino que muchos de ellos están viviendo peor que antes. Entonces, todo eso requiere ir cambiando también las formas de luchar contra esa sociedad que nos abruma, que nos demuele, que elimina a los seres humanos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se van buscando formas diferentes. Y yo creo que estamos viviendo una etapa en la que yo soy optimista porque veo que a través de todo el mundo, y en el Estado español y en Cataluña en particular, están surgiendo pequeños núcleos, grupos pequeñitos de gente que quiere vivir de manera diferente, que está intentando generar un tipo de vida, de sociedad, de relaciones humanas distintas. Y pienso que eso es como la pequeñísima semilla que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir creciendo de abajo para arriba
para transformar esta sociedad. Es decir, que las formas de transformar la sociedad también han cambiado y que la sociedad actual es de una dureza increíble, no hace falta explicarlo mucho, esto lo estamos experimentando todos. Pero a la vez, yo por lo menos quiero mirar a todos estos pequeños núcleos de personas que son más numerosos que nunca. Ustedes piensen en el mismo Barcelona la cantidad de iniciativas que hay de cosas diferentes. Bueno, son esas las que tenemos que cuidar, son esas las que tenemos que desarrollar y serán esas las que, cambiando de formas, o sea, ahora son muy pequeñas, no están unidas, no tienen fuerza política, no tienen fuerza social, pero si eso se amplía, se genera más, si se empieza a trabajar en red, que ahora tenemos oportunidades fantásticas para trabajar en red, quiero pensar, una también tiene derecho a soñar, quiero pensar que ahí tenemos las raíces de una transformación de una sociedad que sea más justa, más armónica, más amable y más alegre y mejor para todos nosotros. A través de esos grupos pequeños. Yo creo que no tenemos que esperar, a veces, perdona, pero es que a veces nos dicen, no, es que primero tendríamos que cambiar todos. No, mira, todos a la vez no vamos a cambiar nunca. Pero si cada uno cambiamos en nuestro rincón, colectivamente, no una persona sola, pero si cada uno cambiamos colectivamente y generamos colectivos de actuación, de consumir de manera diferente, de transportarnos de manera diferente, de trabajar de manera diferente. Ustedes no sé si conocen, y seguro que algunos sí, por ejemplo, cuando hay las jornadas de la economía social y solidaria en Barcelona, hay miles y miles y miles de iniciativas de gente que está trabajando de otra forma, que está trabajando sin ánimo de lucro, que está trabajando para buscar una forma de trabajar, que está… Bueno, pues eso es lo que tenemos que desarrollar. Pero perdón porque me engancho enseguida, ¿eh? No, nos interesa muchísimo. Ahora estaba pensando que un poquito lo que tú comentas, digamos que el anticapitalismo o la antiglobalización, que no es exactamente lo mismo, pero son vasos comunicantes, se ha convertido en muchos anticapitalismos. Sucede un poco con el feminismo, que ahora son los feminismos, es decir, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Y eso hace que sume, aunque haya personas que siempre piensen que resta, que hay personas que quisieran un tipo de revolución. Hay algunos que somos partidarios de las revoluciones en plural, ¿no? De todas esas revoluciones pequeñas, distintas, a la medida de cada comunidad, de cada pueblo, etcétera, ¿no? Pero sí que hay un denominador común de todas esas personas que están trabajando para crear un mundo distinto, que es aguantar estos años de crisis que dicen que está acabando. ¿Te parece un engaño esto que nos están contando de que los números ya van a salir pronto, van a empezar a funcionar y a caminar solos? Eso es una de las mentiras más gordas que he oído recientemente. Es decir, el capitalismo está siendo cada día más problemático. Lo que pasa es que está siendo muy bueno para el 1% de la población, o como máximo para el 10%. Del resto, no estamos mejorando para nada. Absolutamente para nada, y esto hay que decirlo, por mucho que los gobernantes nuestros digan ya estamos saliendo de la crisis. Es posible que salgamos de la crisis del 2008, pero hay que preguntarse cómo. Desde la crisis del 2008, ¿qué deterioro ha experimentado nuestro mercado de trabajo? No me refiero solo al paro. El paro tenemos 4 millones y mucho pico, que parece que, bueno, ahora el paro si baja 4 millones estamos contentísimos todos. Oiga, 4 millones de parados. Por favor, ¿qué estamos diciendo? Pero es que no es solamente los 4 millones de parados, sino los otros 16 millones de trabajadores. ¿En qué condiciones están trabajando? Cualquiera que va a buscar trabajo ahora nos dirá tranquilamente que no se atreve ni a preguntar el horario. No digamos ya si se atreve a preguntar si hay vacaciones. Cantidad de jóvenes que están trabajando a demanda en el sentido de que de un día para otro les cambian el horario. Es decir, que realmente se está saliendo de la crisis en el sentido de que precisamente porque la gente está trabajando mucho más barato y mucho peor, los negocios les va bien. Un poquito mejor, tampoco les va tampoco tan bien, ¿eh? Pero bueno, les va un poquito mejor. Pero dentro de irles un poquito mejor, a los negocios, pero a la gente que está trabajando y viviendo, ¿le está yendo mejor?
Mi respuesta rotunda es no. No tenemos nada más que ver lo que está suponiendo la forma de trabajar. Y lo que está suponiendo lo que tenemos que pagar cada vez más por la sanidad, por la educación, qué está pasando con los dependientes y sobre todo que estamos viviendo todos angustiados. Imaginémonos una persona de 30 años, hombre o mujer, que realmente quiere tener un plan de vida, porque nosotros pensábamos, bueno, cuando termine de estudiar o cuando si no estudio, empiezo a trabajar, poco a poco iré subiendo, mejorando, tendré un proyecto de vida. Los jóvenes de ahora no pueden tener un proyecto de vida, porque resulta que no saben cuánto les va a durar el trabajo, ni si van a tener el trabajo, y mucho menos, incluso todos los que se han formado a través de la formación profesional o de la universidad, realmente no tienen ninguna esperanza, ninguna, de que van a tener un trabajo de acuerdo con lo que se han formado. Yo le puedo contar detalles de toda mi familia, que no somos los más desgraciados del país, con familias muy bien preparadas, todos trabajando en cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo, con lo que se han preparado. Y me parece que la mayoría de las personas aquí conoceremos algo parecido. Entonces, el hecho de que mejore un poquito la actividad económica mejora ¿para qué? Para tener cada vez más turistas, porque ¿qué tipo de sociedad y qué tipo de trabajos tenemos? Entonces yo lo siento mucho, pero así como me atrevo a decir que el futuro tenemos esperanza de que se puede transformar, desgraciadamente veo que nos están engañando lastimosamente o nos quieren engañar. La gente no somos tan tonta. Nos quieren engañar para decirnos que hemos salido de la crisis. De la crisis, de la del 2008, bueno, puede ser, pero entraremos entonces en la del 2018. O sea, si miramos a la Unión Europea no nos está ofreciendo nada mejor. O sea que realmente este sistema no nos ofrece lo que nos tendría y nos podría ofrecer, en el sentido de que hoy en día tenemos capacidad de producir suficiente para que todos pudiéramos vivir bien. Quizá no con cierto lujo, pero es que vivir bien no supone vivir con cierto lujo. Y entonces el desastre es que el sistema capitalista que tenemos no lo permite. Y además no lo va a permitir, porque no lo puede permitir porque está basado en la explotación. Y por lo tanto no nos va a hacer más que, y cada vez tiene más problemas. Es una cosa muy curiosa. Estudiando nosotros un poco lo que está pasando, vemos que desde el punto de vista económico, el capitalismo está cada vez más turbulento, más revuelto. Miremos los países emergentes. Tuvieron 10 años de crecimiento, ya empiezan a bambolearse. Los países centrales, como se apoyaban en los países emergentes, también están mal. No voy a entrar en los aspectos económicos porque esto sería otra cosa, ¿no? Pero de todas formas, la economía está de lo más turbulenta. Pero las ideas capitalistas están más firmes que nunca. No me has que ver los resultados de las elecciones. Las ideas capitalistas están más firmes que nunca. Y entonces hay una contradicción importante entre un sistema que está en turbulencias completas, está en un terremoto. Sube el tipo de interés, baja el tipo de interés, hay problemas serios de guerra de divisas, no se vende. No hablo solo del Estado español, estoy hablando de todo el mundo. Pero por otro lado han conseguido controlar las mentes a través de los medios de comunicación y a través de nuestras propias aspiraciones que nos han modelado como ellos quieren. Fíjense, ya me voy a callar, que estoy... No, por favor, estamos encantados. Estoy haciéndolo muy largo, pero fíjense que está pasando una cosa que no había pasado, creo yo, que nunca. Y es que la gente joven, para poder pensar en sobrevivir, tiene que pensar en cómo quiere este sistema que yo sea. Tengo que aprender inglés, aprenderé inglés. Tengo que aprender informática, aprenderé informática. Que no me gusta, da igual, tengo que hacerlo. Incluso tengo que pensar como quieren que piense. A los jóvenes de las escuelas de negocios, a los que van a ocupar los puestos dirigentes, lo que les dicen es, tú no solamente tienes que trabajar, tú tienes que hacer tuya la empresa. Tú tienes que pensar como si la empresa fuese tuya y vivir las 24 horas en la empresa. Y esto es el mensaje que están teniendo. Es decir, que están consiguiendo que las propias personas nos automodelemos como al sistema le interesa.
Usted diga que es anticapitalista y te miran como si fueras un bicho rarísimo. Como encima seas un poco mayor, dicen, claro, ya está un poco senil. Porque realmente la idea es que los jóvenes aún pueden ser un poco anticapitalistas, pero vieja y anticapitalista esto no se entiende, ¿eh? Entonces, verdaderamente las personas de edad media también os tendréis que plantear y decir, bueno, ¿yo cómo pienso? O ya me he apoltronado y digo, bueno, sigamos la corriente, ¿no? Y realmente yo creo que lo terrible es que nos han conseguido que nos automodelemos. Es decir, ¿yo cómo voy a decir que soy anticapitalista? ¿O cómo voy a decir que me parece injusto? ¿O cómo voy a decir que me parece que esta sociedad es un desastre? Fíjense que estamos hablando mucho de pobreza y estamos hablando de desigualdad. Pero aquí oyen muy poco hablar de la palabra explotación. Y realmente la pobreza y la desigualdad, ¿de dónde vienen? Uno se tiene que preguntar de dónde viene todo esto. Y de esto se utiliza muy poco. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Han sido realmente las más afectadas por la crisis? Empezamos por los emigrantes y las emigrantes sin duda, pero una mujer emigrante ha sido la primera que ha tenido que volver a Bolivia, por ejemplo. Bueno, usted sabe o tú sabes bien que ser mujer negra, vieja y emigrante es la receta para el desastre, ¿no? Bueno, es verdad que las mujeres lo tenemos más difícil. Todavía no voy a negar que las sociedades han avanzado. Estamos nosotras dos aquí, ¿eh? Y hace 50 años igual no hubiéramos estado. O a lo mejor serían mujeres que valdrían más que nosotras, pero hace 50 años hubiera sido más difícil, hace 100 mucho más, ¿no? El otro día estaba leyendo en el artículo que has escrito tú, ¿no? De que realmente había una periodista en La Vanguardia de no sé qué. María Luz Morales. Es un artículo en la revista Barcelona Metrópolis del Ayuntamiento de Barcelona que celebra el número 100, que es un monográfico sobre Barcelona, y yo escribo sobre la Barcelona de las dones. Y cuento exactamente eso, que María Luz Morales fue la primera directora de un diario durante la Guerra Civil de La Vanguardia. Con su nombre hemos hecho un premio periodístico con La Caixa y La Vanguardia también, desde el observatorio. Ese es al que se refiere. Pues figuraros, si hace 80 años, que es cuando fue la Guerra Civil, una mujer era extraordinario que tuviera un puesto, pues efectivamente se ha avanzado. No voy a decir que no se ha avanzado. Se ha avanzado, pero se ha avanzado como todas las mujeres que estamos aquí sabemos, y la mayoría de hombres también, porque yo no soy antihombre. Todos sabemos que se ha avanzado menos de lo que se hubiera podido avanzar, que se ha avanzado mucho más despacio. Y vuelvo a decir, a veces hay que ser crítico también en cómo se ha avanzado. Hay momentos en que parece que las mujeres lo hacemos todo bien. Y eso otra vez es otra mentira gordísima. A mí cuando me dicen, no, es que si las mujeres mandaran, mira, si las mujeres, donde las mujeres mandan, las cosas no funcionan mejor. Es el poder el que tiene las pegas. No es si ese poder es masculino o femenino. ¿Creéis que Hillary Clinton va a ser muy diferente de, qué sé yo, de su marido cuando era presidente? No. ¿O creéis que la Golda Meir, que fue de Israel, fue menos brutal que los demás israelitas? No. Te has olvidado de Margaret Thatcher. ¿Cómo? Margaret Thatcher. Ah, de Margaret Thatcher, bueno, es que esa es la más famosa y la más conocida. Pero las mujeres no somos mejores que los hombres. Algunas sufren mucho más, eso sí, porque no lo pueden evitar. Y a lo mejor el dolor les ha llevado a ser muy buenas personas. Pero los hombres y las mujeres tenemos una serie de problemas de nuestra estructura, de dónde vivimos, de qué hacemos. Y entonces lo que tenemos que hacer es intentar una sociedad diferente para los hombres y las mujeres, que en este momento sí que es verdad que en muchas ocasiones, y sobre todo en las capas sociales más débiles, las mujeres lo están pasando mucho peor. Yo no me atrevería nunca a decir que yo lo he pasado mal. Puedo estar en contra de la situación de muchas cosas, pero no. Pero muchísimas mujeres sí lo están pasando muy mal. Y en la crisis, pues muchas mujeres lo han pasado mucho peor, entre otras cosas porque son las administradoras de las familias. Y como las familias lo han pasado muy mal, o las mujeres que desahucian, o las mujeres que solamente tienen que criar ellas la familia. Es decir, a ver, las mujeres sufren muchísimo
por toda una estructura social que no es favorable a las mujeres, que no es buena para las mujeres. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero a mí me preocupa un poco también que a veces, por pensar solo en las mujeres, nos olvidamos que lo que está mal es la estructura social en su conjunto. Y un hombre que gana 500 euros al mes, pues está tan explotado como una mujer que gana 500 euros al mes. Y por eso yo, a ver, no sé, ya sé que es poco popular lo que voy a decir, pero yo digo, las mujeres estamos en conjunto, como clase, peor que los hombres. Eso es verdad. Pero ni somos mejores, ni podemos olvidarnos de que los hombres también están en una sociedad injusta. Y a veces nos olvidamos. Hablabas del ejemplo de una mujer que sea mayor, que sea negra, que sea pobre y decías esto, una persona mayor lo tiene más complicado. Tú siempre has sido muy crítica con el sistema de pensiones, tienes un libro que se llama ¿Qué pensiones? ¿Qué futuro? Publicado en Icaria, una editorial combativa, una editorial comprometida que hace un gran esfuerzo por sacar una serie de temas a la palestra y porque los podamos leer. ¿Cómo ves el sistema de pensiones? ¿También es una trampa? ¿Echa la ley, echa la trampa? Pues sí. A ver, el sistema de pensiones no nos tenemos que olvidar que es una conquista de las clases trabajadoras. El sistema de pensiones se inicia en Alemania a finales del siglo XIX por Bismarck, que era un dictador, pero que se dio cuenta que la gente se le iba a hacer, en aquella época que todavía no se había hecho la Revolución Rusa, pero la gente se le iba a hacer socialista si no les daba ciertos derechos. Y entre esos ciertos derechos se estableció el sistema de pensiones. Es decir, el sistema de pensiones, como todos los demás derechos sociales que tenemos, es una conquista de las clases populares y de las clases trabajadoras. Y entonces esa conquista ha ido avanzando y ha ido mejorando mientras hemos luchado por ellas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, a partir del año 45, en la Unión Europea sobre todo, lo que hoy es la Unión Europea, entonces no era la Unión Europea, hubo unas condiciones favorables para la lucha social y para el avance del sistema de pensiones, del sistema de salud, del sistema de educación, de los sistemas de asistencia social. Todo eso fue avanzando en ese periodo. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha olvidado que eso solo se sostiene con lucha. Y sobre todo los jóvenes piensan que las cosas son así. Y claro, el capitalismo, en el momento que dejas de luchar, vuelve a recuperar lo que le interesa. Y entonces en las pensiones nos están diciendo que no hay dinero. No hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la salud, no hay dinero. Bueno, esto es otra mentira flagrante. Hay dinero para lo que se quiere, dentro de lo que se produce en el país. Estamos comprando submarinos, estamos apoyando a ciertos ejércitos en el exterior, estamos gastando dinero, por no mencionar ya la recuperación bancaria, que yo creo que había que recuperar el sistema bancario, pero no era necesario recuperar a los propietarios del sistema bancario, si hubiera podido hacer otra recuperación. Bueno, para todo eso hay dinero. Todavía hoy, bueno, hoy me parece que empieza el juicio de las tarjetas Black, ¿no? Es una miseria de dinero, es el chocolate del loro, 15 millones de euros no es dinero, pero es un símbolo, ¿eh? Y entonces vemos que lo que tenemos que hacer es recuperar la lucha para que las pensiones se tengan que mantener. Porque yo hay una cosa que, no voy a hacer una charla sobre las pensiones ahora, porque hago muchas, pero la pregunta clave que nos tenemos que hacer es decir, ¿y si no, qué van a hacer con los viejos? Que nos digan. Porque claro, si no hay dinero para las pensiones, ¿qué quiere decir? ¿De dónde nos van a despeñar? No es broma, ¿no? Es completamente serio. Porque, claro, hágase usted una pensión privada. Oiga, ¿y cómo puede ser que hay dinero para hacer la pensión privada y no hay dinero para una pensión pública? Si la sociedad es una. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar por esas pensiones. Y dinero, a verlo, haylo, como las brujas en Galicia. Hay dinero para las pensiones en lo que da de sí este país, pero da de sí suficiente y de sobra, no para las pensiones de ahora, sino incluso para mejorarlas. Ahora, depende, si nosotros pensamos, bueno, no nos han convencido, no hay dinero, pues vamos a ver por qué no hay dinero.
Y no hay dinero porque lo único que son las pensiones, fíjense, lo que pasa es que me lío en una charla sobre pensiones casi, ¿eh? Bueno, estamos todos ya un poco mayores, algún día sí. Nos tocará, mejor saberlo. Otro día. No, es que realmente piensen que las pensiones las pagan los trabajadores en activo. Las pensiones no son nada más que una transferencia de los trabajadores más jóvenes a los trabajadores mayores. Pero lo que se produce en un país no va solo a los trabajadores. Lo que se produce en un país, una parte importante, la mitad, más de la mitad, va también a los beneficios. Con el sistema actual, los beneficios de las empresas no participan para nada en el sistema de pensiones. Bueno, pues ahí tenemos que atacar. Si no hay dinero con los trabajadores jóvenes que además están en paro, que además ganan una miseria, vamos a ver dónde está el dinero, vamos a buscar el dinero que está en los beneficios. Pero eso ya les digo cuando hagamos una charla sobre pensiones, porque si no me enrollo mucho. Yendo ya al paraguas internacional, hay otro invento reciente, que parece ser que es un caso parecido al del ministro Soria, que la gente ha dicho que no rápido, que es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Exacto. Evidentemente vas a ser muy crítica. Bueno, es que no queda otro remedio. Es que yo no es que tengo afición a hacer la crítica. A mí me encantaría ser de las personas que digo todo está bien. Seguramente tendría más amigos. Bueno, ya tengo muchos ahora también, pero bueno, tendría más amigos, sería estupendo. Pero es decir, el TTIP que le llaman, que esas son las siglas, no es nada más que un elemento más para hacer que el gran capital, no todos los pequeños capitales, no, que el gran capital pueda hacer lo que le da la gana en el mundo, en este caso entre Estados Unidos y Europa. Porque realmente de lo único que se trata es de dejarles que hagan lo que quieren, eliminar todo tipo de regulaciones. Las regulaciones del Estado, que también habría que hablar mucho de lo que es el Estado, pero bueno, las regulaciones del Estado, por la presión popular, generalmente tratan de paliar los problemas más graves que genera la economía. Insisto que eso habría que matizar, pero no nos da tiempo ahora. Pero entonces, ¿qué quieren los grandes capitales mundiales? Eliminar todo tipo de regulaciones. Y esto empezó antes de la Thatcher, ¿eh? Pero bueno, con la Thatcher se acentuó mucho, con las famosas políticas neoliberales, la globalización ha reforzado todo ese planteamiento, pero aún no les basta, porque como ya les he dicho que el capitalismo tiene problemas para ganar dinero, pues ahora necesitan eliminar todo tipo de regulaciones. ¿Y qué van a hacer? Pues quitarlas a través de este tratado, que afortunadamente parece que debido a la reacción de las poblaciones en Europa, no en España desgraciadamente, porque en España se ha hecho muy poca lucha en contra, pero en Europa y también en Estados Unidos, no sé si se va a firmar. Con un poco de suerte igual no se firma, pero el intento que es eliminar todo tipo de regulaciones, es decir, que si hay regulaciones para que las medicinas, antes de hacerse medicinas para probar en personas, pasen por una serie de filtros, hay que eliminar los filtros. Si para que no haya transgénicos, para que los alimentos no puedan tener un tipo de productos sanitarios que les eliminen, hay que pasar otra serie de filtros, hay que eliminar los filtros. Y así sucesivamente, bajo la idea de que esto favorece el comercio. Pero además, concretamente en este tratado, hay muchos tratados en esta línea, pero concretamente en este tratado una de las cosas más importantes que hay es que además las grandes empresas van a poder exigir a los estados que les paguen si los estados toman algunas medidas que disminuyen los beneficios de esas empresas. Y para poder hacer eso, van a tener unos tribunales que no son unos tribunales de justicia como los que tenemos, que ya es mucho decir, pero ni siquiera son como esos, sino que son tribunales de justicia nombrados privadamente por una gran institución transnacional. Es decir, que ellos van a ser jueces y parte. De hecho, ya está funcionando. Fíjense, no está funcionando el tratado, pero lo que quieren hacer con el tratado sí. ¿Verdad que todos ustedes saben que estamos pagando 3.500 millones de euros al señor Florentino Pérez por lo del Castor que no funcionó en Tarragona?
que causó terremotos realmente. Bueno, pues eso mismo quieren llevarlo a la jurisprudencia internacional de forma que todas las empresas puedan hacer ese tipo de reclamaciones. Y el mismo señor Florentino Pérez, saben ustedes que acaba de conseguir que le paguemos los prejuicios del tren que va a Francia, que hicieron un tren que no hacía falta y que además no se utiliza lo suficiente, y ahora el señor Florentino Pérez le dice al Estado español y al Estado francés: como no tengo los beneficios que tengo que tener, voy a cerrar el tren. Si ustedes no quieren que cierre el tren, quédense ustedes con ellos y apáñense. Y además me pagan a mí, no sé exactamente cuál es la cantidad, pero me parece 500.000 millones de euros. Bueno, pues eso lo quieren materializar a todos los niveles a través de este TTIP. Entonces, claro, no me pregunte si soy crítica o no. Yo creo que no se puede dejar de ser crítico. Tanto es así, insisto, que con un poco de suerte y si seguimos luchando en contra, igual no se firma. Mencionabas antes la vergüenza que es para todos los refugiados, que llamarlos refugiados es absurdo cuando están detrás de una verja muy pocos refugiados, la vergüenza que es esta Europa tan insolidaria, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la Unión Europea, que parece que trontolla, que se dice en catalán? Bueno, yo pienso que es un verdadero escándalo y una vergüenza, en el sentido de que, primero, me alegro mucho de que no hagas tú tampoco la distinción entre refugiados e inmigrantes. Los que vienen de mala manera, como vienen todos, da igual que se escapen de la guerra que hay en Siria, que se escapen de la miseria que hay en África. Entonces, distinguir entre unos y otros no es nada más que una excusa para disminuir el número y para ver si solamente con unos pocos ya nos basta. Pero es que a mí me parece que es una enorme vergüenza cómo estamos tratando a estos inmigrantes. Porque realmente estamos negándoles el derecho a la vida, es como si les matáramos. A mí el otro día, por ejemplo, y que conste que me parece terrible, cuando mataron en Francia, en Niza, a todos aquellos con el camión, me parece terrible. Yo me acongojo como cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Pero que maten 80 en Francia, que me parece terrible, y no nos importe nada que han muerto 3.500 en un año en el Mediterráneo, y nos quedamos tan tranquilos, pues quiere decir que hay muertos de primera y muertos de tercera. Y realmente me parece que esto es terrible. Lo que ocurre es una cosa interesante a tener en cuenta, y es que la inmigración va a continuar. Esto no lo van a frenar de ninguna manera, por mucho que hagan muros, porque es el capitalismo global el que está haciendo que en unos países podamos vivir algunos decentemente, aunque haya también muchos pobres, y otros están viviendo cada vez peor en países como África, por ejemplo. Y entonces la gente no se va a dejar morir de hambre solo, porque los medios de comunicación sí que permiten conocer lo que pasa. Permiten conocer un poco más. En África hay móviles, en África hay televisión, en África hay aparatos de radio. Y hablo de África por no hablar de los países de Asia que están en guerra, todos los del Mediterráneo, todos los del norte, del sur del Mediterráneo. Entonces, el problema con el que nos tenemos que enfrentar es de mucha más envergadura de lo que está pasando ahora. Es decir, ¿qué va a pasar en el mundo cuando no se van a dejar morir tranquilamente? Y es que el capitalismo es inviable. Eso de que nos dicen de que el capitalismo es el mejor de los mundos, ¿no? Se ha convertido en inviable. Y entonces, bueno, pueden empezar a venir muchísima gente que ya están aquí y van a seguir viniendo. Y el problema es este. Y no es un problema de fácil solución. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay unos problemas inmediatos, que es el que tenemos que dar apertura a los inmigrantes y ver que además son enriquecedores para nosotros, pero aunque no lo fueran, pero que además esto es un problema de muchísima más envergadura a plazo medio, porque el sistema capitalista global no permite que la gente viva mínimamente, no exigen mucho, mínimamente. Y por lo tanto, el problema es el capitalismo global con el que nos tenemos que enfrentar.
Te quería preguntar por el tema de la globalización. Hablabas de esos inmigrantes a los que vemos morir prácticamente delante de las cámaras, en las costas griegas, donde sea, y cada vez resulta que somos más insensibles. Hace unos años esas guerras estaban, ese hambre estaba, esas personas que hacían esos largos viajes tan complejos, pero no los veíamos. Hace años ya que los estamos viendo. ¿Cómo puede ser que la globalización, pudiendo ser tan positiva, acabe siendo tan negativa? ¿No es un poco contradictorio? Tendríamos que estar contentos de estar más cerca de los problemas del mundo. Bueno, es que la globalización es el nombre moderno para el capitalismo. Ya no te llamas Pepa, te llamas, bueno, ya no te llamas Pepita, que es el nombre vulgar, ahora te llamas Pepa, ¿no? Que es más elegante. La globalización no es nada más que el nombre del capitalismo actual. Y la globalización no ha sido nada más que lo que he intentado decir al hablar del TTIP, la desregulación para que los grandes capitales mundiales puedan hacer lo que les conviene. Y de hecho no hay más que ver los resultados. ¿A quiénes les está yendo bien con la globalización? A los grandes capitales globales. Y entonces la globalización es un engaño, o sea, es un nombre actualizado para lo que en otra época se llamó imperialismo y para lo que es el capitalismo en general. O sea, yo vuelvo a insistir, ya sé que suena muy poco moderno, pero es que vivimos un sistema basado en la explotación de unos para otros y la globalización no ha hecho más que favorecer esto. La globalización ha puesto en competencia a los trabajadores del mundo entero. Antes, es verdad que los trabajadores del primer mundo, del que nosotros vivimos, se defendían, de alguna manera, su suerte se defendía, en el sentido de que había una diferencia en tecnología. Y la tecnología de los países modernos, de los países centrales, permitía pagar salarios más altos, mientras que los que tenían peores tecnologías o no tenían casi tecnología vivían como podían. ¿Qué ha pasado? Que la tecnología moderna se ha expandido y al expandirse ha puesto en contradicción. Seguro que hay países en Cataluña que no saben mucho dónde queda, pues a lo mejor Turquía sí que saben, además ahora que está más de moda, Turquía sí que saben, pero no saben a lo mejor dónde están algunos países grandes productores de cereales, pero saben perfectamente que les están perjudicando para el precio. Y saben perfectamente que las almendras turcas son más baratas que las almendras de Tarragona. Entonces, los trabajadores españoles que están en el paro, y por eso, bueno, voy a terminar esta frase y luego sigo. Los trabajadores españoles que están en el paro saben perfectamente que a lo mejor están en el paro porque su empresa se ha ido a Bangladesh o a China o al sudeste asiático. No saben muy bien dónde están los países del sureste asiático, saben, pero cada país no. Bueno, pero es igual, saben que esta es la correspondencia. Entonces, la globalización ha permitido que los trabajadores de todo el mundo luchen. Y claro, si resulta que los trabajadores chinos, no los millonarios chinos, los trabajadores chinos viven con una taza de arroz, pues quieren que nosotros también vivamos con esa taza de arroz. Y claro, nosotros no resistimos, porque estamos acostumbrados a vivir un poquito mejor. Entonces, la globalización no es nada más que la unificación del mundo bajo el capitalismo. Como tú has dicho muy bien, la unificación del mundo podría ser fantástica. Podría ser, pero no bajo el capitalismo. Tenemos que montar otro sistema. ¿Y ese sistema tiene algo que ver, ese nuevo sistema que tendría que venir a solucionar todo lo que creo que estamos todos de acuerdo en que hay que solucionar, pensemos como pensemos? ¿Tiene algo que ver todavía con el marxismo económico o no se puede rescatar el marxismo económico? A ver, perdóname que yo utilice otros nombres. Por favor. Sí, yo marxismo económico lo entiendo solo como una manera de entender el mundo. Es decir, dentro de esas líneas de la economía que he dicho antes que había varias, el marxismo te explica el mundo de otra manera, ¿no? Marxismo económico no existe, no hay una cosa, existe una manera de interpretar el mundo, que es el marxismo. Y si quieres interpretar la economía, esa es una manera de interpretar el mundo. Ahora,
¿existe un sistema económico distinto que algunos han llamado socialismo y que después llegaría al comunismo? Yo creo que ha cambiado la manera de verlo. La Unión Soviética, que tuvo muchos problemas, tuvo también alguna parte y alguna temporada que no fue tan desastroso, pero ha fracasado, eso no nos vamos a engañar. Entonces, eso que se llamó socialismo y que se llamó comunismo no es los que queremos otra sociedad, como lo vemos. Yo no tengo ninguna nostalgia de la Unión Soviética. Yo creo que necesitamos un sistema diferente. Ese sistema diferente le queremos llamar socialismo, le queremos llamar comunismo. Sí, yo no renegaría de llamar socialismo comunismo, pero entendiendo siempre como un sistema distinto, justo, que permitiera que las personas tomáramos las decisiones por nosotros mismos colectivamente. Entonces, ¿eso se refiere a lo que le llaman socialismo de la Unión Soviética o le llaman socialismo de algunos otros países? Yo diría, no, es diferente. Pero no sé si me explico. Yo no quiero renunciar a utilizar las palabras socialismo y comunismo que en su época reflejaron el sueño de una sociedad alternativa. Lo que pasa es que hoy hablar de socialismo en el Estado español pues es casi un insulto. Si a ti te llaman, bueno, no quiero decirlo, no quiero ir por ahí, pero es casi un insulto. ¿Por qué? Porque se ha pervertido completamente lo que era el socialismo. Si te llaman comunista, igual. Entonces yo digo, no, si lo que queremos hablar, si al hablar de socialismo y comunismo hablamos de una sociedad alternativa, que es una sociedad de que los que trabajamos y somos las clases populares organicemos la sociedad como nosotros queremos, a mí eso todavía me vale. No es que me vale todavía, es que para mí es la vía por la que hay que ir. Yo no le llamo ya socialismo, a lo mejor comunismo un poco más, pero le llamo una sociedad distinta. Porque hemos pervertido el sentido de las palabras socialismo y comunismo, como se han pervertido tantas otras palabras. Incluido el feminismo, por ejemplo. Incluido el feminismo. Te quería preguntar, hablando de eso, de orientación comunista, por decir de algún modo, por estos nuevos partidos que han surgido en España. Entramos ya en la recta final de la entrevista hablando de lo más cercano. Ayer se vio que las mareas, las mareas iban subiendo, es decir, que convertidas en partidos políticos alcanzaban en escaños. Ayer se vio en las elecciones vasca y gallega. ¿Cómo ves estos movimientos que en este momento ya tienen parte del poder y tienen en consecuencia que tomar muchas más decisiones que las que, digamos, están en un plan de posible gobierno cuando se hace un plan de partido? A ver, a mí me parece que los movimientos sociales del 15 de mayo del 2011 y después todo lo que ha habido después, fue como un soplo de aire fresco para ver que las cosas se podían hacer de otra manera, que la política se podía hacer de otra manera. Y nos entusiasmamos muchísima gente nos entusiasmamos por esa manera de hacer política. Tal como yo los veo, aquellos movimientos lo que señalaban era un poco la posibilidad de seguir inventando formas nuevas. Insisto, yo creo que venían ya desde el 68, pero bueno, en el 70 también hubo cosas en Italia, nuevas formas, porque los partidos políticos responden a una realidad de otras épocas, a mi manera de ver. La forma de organizarse políticamente responde también a la forma en la que funciona la sociedad. Esto es una premisa un poco del pensamiento científico, por llamarle de alguna manera, ¿no? La sociedad se conforma y conforma sus formas de representación política según cómo funciona la sociedad. Los partidos políticos, no nos olvidemos, corresponden a finales del siglo XIX y a todo el siglo XX. Y corresponden a la forma como se organizó la sociedad. Corresponden a las grandes empresas, a las grandes reuniones de trabajadores, a los sindicatos, a los partidos socialdemócratas. Es decir, fueron muy útiles en aquella época. Y históricamente nos dan lecciones, podemos aprender de ellos. Pero ¿a qué no vamos en diligencia a ningún sitio? Bueno, la reina de Inglaterra va en diligencia con caballos al Parlamento una vez al año.
pero no vamos en diligencia a ningún sitio. Pues yo pienso que los partidos políticos, que son muy interesantes en su momento, no corresponden a la forma actual de vivir, no corresponden a la forma actual de la sociedad. Y por eso los movimientos sociales fueron esa especie de frescura de formas nuevas de hacer. Y por lo menos mi esperanza, esto es muy personal si se quiere, pero por lo menos mi esperanza era que de ahí surgirían nuevas formas de hacer, que seguiríamos inventando. Por ejemplo, las mareas. No el partido de la marea de Galicia, sino las mareas, que es la unión de muchos movimientos sociales que quieren ir en una dirección. Yo estuve en Madrid cuando las mareas de hace 2 años, me parece, y era precioso ver cómo se unían los de sanidad, con los de educación, con los de pensiones, con las feministas, con los ecologistas. Bueno, yo creo que partiendo de esos movimientos sociales, tenemos que seguir inventando para inventar una política, una representatividad política que corresponda a nuestro modo de vivir, a nuestras nuevas formas de vivir. ¿Qué hacen los autónomos? Los autónomos no son asalariados, ya querrían, pero no lo son. ¿Cómo vamos a organizarlos según una estrategia hecha de partidos políticos para organizar a los asalariados o de sindicatos? Y entonces, mi esperanza era que de aquel primer soplo surgieran nuevos inventos. ¿Qué ha pasado? No digo que sea deliberadamente con los que lo han hecho, pero que al final el capitalismo es muy inteligente y lo que ha conseguido es volver al sistema de partidos, que es el sistema antiguo. Les ha vuelto al redil. No, movimientos sociales no, porque no tienen fuerza suficiente, porque son demasiado desparramados, porque son pequeños. Volvamos a la estructura de partidos. A mí me da la impresión de que hemos perdido otra oportunidad, pero que volverá de seguir inventando. Los partidos nuevos, bueno, pues que hagan lo que puedan, a mí me parece bien, que todo el mundo que se responsabilice de alguna manera de la vida social, me parece que es algo útil. Ahora, yo personalmente hubiera preferido que hubieran seguido los movimientos sociales, y espero que sigan, inventando cosas, porque claro que los movimientos sociales solos son pequeñitos y son débiles, pero hay la posibilidad de trabajar en red. Y me da un poco de pena porque veo que al final estamos volviendo a lo de siempre, al partido, a las peleas dentro del partido, a que lo importante sea el voto. Oiga, no, que ahora ya no es tan importante el votar, que lo importante es lo que nosotros hagamos en esos grupos pequeños que decía antes y cómo de esos grupos pequeños podemos pasar a otros grupos más grandes. Ya inventarán cómo. Es que no hemos llegado al final de la historia. Pero ahora nos parece que hay que volver otra vez a la estructura de partido. Yo hubiera preferido, y sigo pensando, que hubiera sido mejor seguir inventando. Espero que sigamos inventando. Antes de pasarle el micrófono a nuestro amable público, que nos está escuchando así en silencio, una última pregunta, trampa. ¿Qué te parece la actual gestión de Barcelona, de esta ciudad, bajo un gobierno nuevo que ha tenido que construirse como partido y que en consecuencia pues, tiene limitaciones? No es una pregunta trampa. Bueno, sí, es para que quede claro. Bueno, acabo de decir lo de los movimientos sociales. A mí me gustaba mucho más Ada Colau en la PA que en el ayuntamiento. No quiere decir que no esté bien, no diré, pero estamos otra vez haciendo lo de siempre, cuando realmente, a mi modo de ver, lo que hay que hacer es cosas nuevas. Y hay cosas que también me duelen. Y quiero aprovechar, porque ya que me has hecho la pregunta trampa, voy a aprovechar. Lo que se está haciendo con los manteros en Barcelona es un escándalo. ¿Que les están quitando comercio a los comerciantes? Mentira. A los pequeños comerciantes no les quita la clientela el mantero. Les fastidia el Corte Inglés, les fastidia Capravo, les fastidia Carrefour, que son los que les hacen trabajar hasta las 10 de la noche, que son los que les hacen abrir todos los domingos, que son los que hacen la competencia con las rebajas. Y entonces me parece que falta pedagogía también, falta análisis. Yo cada vez que oigo que el problema de los manteros es porque le atacan al pequeño comercio, digo, aquí falla la pedagogía pública.
tendría que estar explicando que a los pequeños comerciantes de este país no les perjudican tanto los manteros como les han perjudicado las grandes superficies, de las cuales estamos abriendo nuevas cada día. Fíjate tú en IKEA lo contentos que están en Salt, porque van a abrir un IKEA. Entonces, ¿qué me parece Barcelona? Pues que, bueno, no está mal, pero me hubieran gustado más cosas. Muchísimas gracias. Miren. Jo crec que ara tenim 10 minutets. Veig per allà una paraula. Buenas tardes, Mirren. Yo preguntaba si se podría fomentar más el cooperativismo. Perdona, no te he entendido. Si se podría fomentar más el cooperativismo, hacer cooperativas. Bueno, el cooperativismo es una fórmula de organización social que, como todas las fórmulas de organización social, puede tener cosas muy positivas y puede tener cosas no tan positivas. Que todo depende del propio espíritu crítico también. Yo creo que cualquier cosa que hagamos, sean cooperativas, sean movimientos sociales, sean partidos políticos, necesitamos una autocrítica constante. Yo pienso que una cooperativa de producción, por ejemplo, puede ser muy interesante, o una cooperativa de consumo. Pero hay cooperativas que precisamente porque tienen éxito se convierten en grandes empresas. Por ejemplo, Guisona, que ya no es una cooperativa. Por ejemplo, Fagor. Y otras muchas. Es decir, que cualquier cosa que hagamos tenemos que tener espíritu crítico. Y esto, ahora, la cooperativa hoy, pequeñas cooperativas montadas por las personas que queremos vivir de otra forma, a mí me parece muy positivo. Por eso he mencionado antes la jornada que se organiza cuando se hace la economía solidaria. Hay muchas estructuras de cooperativas y ahí me parece que puede ser y es muy positivo. Ahora, cuidado, porque hay también cooperativas donde lo mío es mío y yo lucho mucho, pero es mi propiedad. Hay algunos autores que se hablan de cooperativas abiertas, de autogestión ampliada. Es decir, que en esas cooperativas podrían también participar no solo los trabajadores, sino que podrían participar las personas que tienen vinculaciones en el barrio donde viven, podrían participar las personas que gastan el producto. Es decir, que las cooperativas también necesitamos inventar formas nuevas, porque las viejas, algunas se pueden degenerar. Pero en principio, una cooperativa, si no tiene de verdad ánimo de lucro y si de verdad está organizada para hacer las cosas, para apoyar la producción, yo diría que en principio es un paso positivo. Cuidado luego, porque si das demasiados pasos positivos, igual tropiezas. Alguna pregunta més? Algun comentari? Aquí. Hola, miren, estoy muy bien por tu charla, te felicito, es mucho contenido. Entonces yo te quería preguntar, la economía se ha transformado en un espectáculo televisivo. Hay 3 o 4 personajes que nos están diciendo siempre para aquí y para allá y cómo van las cosas y tal, y siempre son los mismos. Y yo me pregunto, a nivel de los medios, sobre todo audiovisuales, no han querido contar contigo, que tienes una opinión evidentemente muy crítica, pero absolutamente formada y con argumentos para también dar la otra versión. Es una pregunta que quizás, a lo mejor me dices que sí o no, pero me gustaría saber a fondo si realmente has podido, si te han ido detrás, porque es muy triste que siempre sean señores, 3 o 4, y además que siempre dicen lo mismo. Bueno, esto está claro. Y luego también el poco valor, que me comentaras el poco valor que se suele dar a la edad, cuando la gente es mayor, no se cuenta con ella a veces ni para la política, ni para la economía. También esto es un tema que es muy de ahora, quizás está muy bien que sean jóvenes, la mayoría de las personas que están ahora en la ciudad mandando y en muchos aspectos, pero también se desplaza mucho y no se cuenta a veces con la experiencia. Son 2 temas que a mí me parece que podrías comentar también, creo. A ver,
Bueno, yo de vez en cuando ya me llaman en la televisión. Pocas veces, pero sí me llaman. No voy a decir que no me llaman. Últimamente hemos empezado un programa en TV3, o sea que no puedo decir que no me llaman. Pero yo creo que el problema no es si me llaman a mí o llaman a otras personas más vistosas. El problema es toda la estructura. Y toda la estructura de la comunicación es una estructura hecha para que no nos enteremos de las cosas. A mí una de las cosas que me preocupan de la televisión es la inmediatez. 10 minutos para resolver el mundo. Y realmente eso hemos interiorizado en los movimientos sociales. Yo tengo ahora una batalla personal, perdida, por supuesto, de que vayas a una charla progre, crítica, no sé qué, 5 personas en la mesa, 10 minutos cada una, alternativas. Pero ¿cómo demonios vamos a hablar de alternativas con un mínimo de seriedad? 5 personas en una mesa, dejarle que hable una o 2. Entonces, la verdad es que el problema también es que algunas personas no nos llaman tanto como a otras, eso es verdad. Quizá que no tenemos chaquetas de tanto colores, no sé qué puede pasar, pero pasa, ¿no? Pero realmente el problema no es... El problema sí que es que no hay alternativas, ¿eh? Nosotros en Taifa escribimos una carta a TV3 diciendo que no había derecho a que TV3 como institución solamente llamara a ciertas personas. Y eso lo mantenemos. Pero el problema más grave a mí no me parece que es ese. El problema más grave a mí me parece que es toda la estructura de comunicación. En el último informe que hemos hecho sobre la desposesión de la vida cotidiana, hay un artículo sobre comunicación que explica muy bien cómo realmente cada día hay más cadenas y todas dicen exactamente lo mismo. Entonces, realmente es toda una estructura la que hay que tener en cuenta. Y es toda una estructura de medios de comunicación, de televisión, de prensa, de escuelas. Aprovecho, si puedo, para denunciar otra cosa que me parece escandalosa, que es el programa que están llevando a cabo los bancos de educación financiera en las escuelas de primaria. De esto podríamos hablar largo y tendido. Solo lo menciono porque no tenemos tiempo, pero es un verdadero escándalo. Bueno, entonces, yo hablo más de toda una estructura. Yo no me quejo, a mí de vez en cuando me llaman. Bueno, podría ir más, podrían ir compañeros míos que tienen tanto que decir como yo, o compañeras mías. A veces te llaman porque eres mujer, que también es otro tema que no hemos hablado, pero que también esto de la cuota se las trae. Es decir, no es tanto problema de personas, es problema de estructuras. Y toda la estructura actual está hecha para que pensemos de una manera determinada. Y si no piensas así, pues sí, de vez en cuando vas porque les hace falta también hacer ver que son plurales, ¿no? Pero el problema no es ese. Y segundo, el de la edad. Este me afecta directísimamente, como es obvio. Y es verdad que es una pena, me parece a mí, quizá porque ahora ya soy muy mayor, que existe la imagen de que a partir de cierta edad ya no tienes nada que decir. A mí nunca me había importado decir la edad, nunca. Pero hace unos años he dejado de decirla, por lo menos, no de ocultarla, pero sí de decirla, porque percibí claramente que cuando decía la edad que tenían, decían, ah, claro, de la prehistoria. Bueno, es posible, los años no perdonan y uno tiene que saber retirarse también, ¿eh? A veces hay que saber jubilarse a tiempo y a algunos nos cuesta, la verdad es que nos cuesta. Pero es verdad que hay ahora la imagen de que hay que ser joven para poder decir algo. Bueno, es la inmediatez que vivimos, o sea, estamos viviendo una sociedad en la que lo único importante es ser joven, guapo y agresivo, o joven, guapa y agresiva. Bueno, pues si es así, claro, cuando eres vieja eres agresiva igual, ¿eh? Pero se nota menos. Entonces, es verdad que estamos perdiendo la experiencia de gente. También perdemos experiencia de gente joven muy valiosa, porque uniendo las dos preguntas yo te diría, hay gente joven que no está en los canales de comunicación que podría decir muchas cosas, muchas, y tampoco le llaman. O sea que es más bien un poco ese peso que se da a ser respetable. No sé si os habéis dado cuenta, con lo del Brexit ha pasado, con lo de Inglaterra. Todo lo que se decía a favor del Brexit era irresponsable y todo lo que se decía en contra del Brexit era responsable. Bueno, también podríamos discutir mucho eso.
Como veis, tema hay mucho. Alguna pregunta, algun comentari per aquí? Doncs, si us sembla, fem aquestes tres que hi ha aquí i ja ho tancaríem. Bueno, Sí. puedo contestar las tres a la vez, ¿no? Cuando ha hablado del capitalismo, ha mencionado a casi todos los actores, ¿no? Los grandes poderes, las empresas, los obreros, pero no he oído en su discurso la palabra sindicato en ningún momento. Yo no sé si ha sido intencionado o que es complicado en una charla tan breve a hablar de estas instituciones. En todo caso, quería que uns ulls de dona com los seus nos diga qué opina y si realmente los sindicatos hoy en día están ayudando a consolidar este tipo de economía que usted es tan crítica. Gracias. ¿Contesto Sí, una o- hacemos las otras preguntas y Hacemos las las contesta tres todas seguidas. seguidas, ¿verdad? Sí, sí. Volia dir, és que estic una mica nerviosa, a nivell personal, ja quan ets una mica gran, podries fer alguna cosa, no? O sigui, que no estiguis d'acord, fer alguna coseta. Per exemple, jo crec que si es reclama, potser vas a la Seguretat Social, no t'atenen i tal, doncs és bo reclamar, no? En llocs que no t'atenen bé, si és una manera positiva de fer alguna cosa, o si vostè pot donar una altra millor. Gràcies. Acabem la darrera pregunta. Primer de tot, saludar la Miren, que fa molts anys que ens coneixem, i el que voldria ressaltar és la importància que té, jo penso que pel país i que amb els anys es veurà, perquè les coses a vegades quan en el moment de viure-les no les veiem perquè ens perdem en moltes coses, però la importància que té aquesta escola que ha creat amb el Seminari d'Economia Crítica Taifa, que és una feina extraordinària i des de fa molts anys. I això penso que té un pes molt important en la nostra societat. Per exemple, s'ha parlat abans, s'ha esmentat la qüestió de les pensions. Jo penso que si avui en dia els bancs, el BBVA, la Caixa, etc., han frenat una miqueta el seu discurs, el discurs que tenien en el principi dels anys 90, en què cada 2 per 3 estaven en què no es podrien pagar les pensions, que no sé què, que no sé quants. Primera que s'ha anat demostrant que això ha sigut fals, perquè el 2000 ja no es podien pagar, però que això hi ha contribuït d'una forma molt important a aquest treball que han anat fent des del Seminari d'Economia Crítica, hi ha d'altres actors també, però que penso que això té una rellevància que no sabem, que no podem avaluar encara avui en la seva justa mesura. Només he de dir això, reconèixer aquesta feina importantíssima. Miren, moltes gràcies. ¿Los sindicatos? Sí, solo que comenzaré por dar las gracias a Laura, que es mi amiga y que por lo tanto me ha sacado mucho la cara, claro. Pero es verdad que en Taifa estamos intentando hacer ese trabajo, le agradezco mucho que lo mencione y aprovecho para invitarles a todos ustedes a participar tanto en la web como si alguien quiere venir al seminario para trabajar con nosotros y darle las gracias a Laura y como eso se acaba pronto, pues nada. Los sindicatos. Bueno, no he mencionado la palabra sindicatos, tiene usted razón, lo he mencionado muy poco. Yo pienso de los sindicatos lo mismo de los partidos políticos, que son estructuras antiguas y que son estructuras, luego voy a matizar, todavía útiles en una parte, pero que realmente están mucho más integradas en el sistema de lo que realmente nos haría falta para romper con muchas partes de ese sistema. Lo que ocurre es que mientras estamos en el capitalismo, sobre todo a los trabajadores individualmente en las empresas, también les hace falta un poco el sindicato. O sea que también aquí podríamos encontrar una diferencia, a mi juicio importante, entre los que dirigen el sindicato y los que están trabajando en la base.
Los que están trabajando en la base, yo diría que están haciendo un papel porque además no hay nadie más que lo haga. Porque como los trabajadores en sí mismos no se organizan, en algunas ocasiones sí, pero en otras muchas no se organizan, pues entonces tienen que recurrir al comité de empresa para que les defienda en muchas ocasiones. Los dirigentes, pues digo lo mismo que de los partidos, me parece que son estructuras antiguas que se han integrado mucho, que han pasado a participar de la mentalidad de los que mandan. Tú te contagias, de alguna manera. Si siempre estás con unos, te contagias. Y entonces los sindicatos, no dirás que no me estoy mojando, pero yo te lo agradezco mucho, porque esto luego queda en un YouTube. Desgraciadamente, vale. Todas han sido un poco trampa. Cuando una se sube a una plataforma así, ya sabe que se arriesga, Pero a mí me da pena que los sindicatos sean hoy lo que son, y por eso pienso que hay que inventar cosas nuevas, pero que hacen falta mecanismos de defensa de los trabajadores en el puesto de trabajo en primer lugar y como tales trabajadores en segundo, diría que también, solo que tienen que ser diferentes, diría yo. Y finalmente la compañera que me dice, ¿qué se puede hacer? Yo le diría, montones de cosas, aunque seamos mayores. Organizarse para luchar por las pensiones, por ejemplo. Lo que no se puede es trabajar solo. Solo no somos nadie. Pero hay grupos que están trabajando por la sanidad y a nadie le preguntan la edad. Hay grupos que están trabajando por la educación. La educación a veces parece que te vincula más si tienes hijos, pero por la sanidad, por la dependencia, por las pensiones. Hay montones de organizaciones hoy en Barcelona. Y hay grupos también de charlas, de reuniones, de cosas que se están haciendo. Entonces, cualquier cosa que se haga en esta línea de lucha por una sociedad más justa y por una sociedad más amable y más simpática y más agradable, yo creo que es positivo. Lo que no es positivo es decir, no hay nada que hacer y me quedo en casa. Entonces sí que no hay nada que hacer. ¿Qué le puedo decir yo? No sé, yo no le puedo decir. Lo que le puedo decir es, busque en su barrio, busque en su entorno, busque, y ahí, ya le digo, por la sanidad, por las pensiones, por la dependencia, y después ahí, no es lo que más me gusta a mí, pero hay las instituciones de caridad. No es transformar la sociedad, pero a veces algunas hacen falta, por la pobreza tan enorme que hay ahora. Ya le digo, para mí no sería la primera prioridad, pero es muy respetable también y hay gente que a través de las instituciones de caridad contribuye un poquito a hacer las cosas menos horribles, como están en muchos casos, ¿no? Ahora, yo sería más o de combinar las dos cosas, de hacer caridad en unos sitios y de organizarse para la lucha. Yo creo que hay que buscar cómo organizarse para la lucha. Y en ese organizarse para la lucha yo creo que hay muchas alternativas. Hay grupos feministas en la edad. Sí, es verdad que es más difícil, pero yo hay una cosa de los Estados Unidos que me gusta. No hay muchas, pero una sí. Y es que los viejos viven hasta que se mueren. A ver si me explico. Los de Estados Unidos, yo me he encontrado en el Machu Picchu con viejos estadounidenses con silla de ruedas. Pues están locos estos. Bueno, estaban allí. Era un incordio para todos, pero estaban. Y yo pienso, pues igual es lo que tenemos que hacer, seguir luchando. Yo por lo menos, le decía a la otra compañera antes, ¿no? O sea, cuando dices la edad, no sé si han visto las encuestas, hay encuestas de esas que te llaman por teléfono y te dicen, le voy a hacer unas preguntas y tal, y ahora les digo enseguida, dime para qué edad quieres, porque casi nunca entro, estoy fuera ya. Y entonces, bueno, pero no nos tenemos que dejar asustar. Es verdad que nos asustan a veces. Ya eres mayor y como tengas un hijo o una nieta, yo tengo una nieta pequeñita que dices que estás tan viejecita, Avia. Bueno, estoy viejecita, pero no voy a renunciar a ser yo. Y yo creo que hay que organizarse. Lo importante es organizarse. La PA está funcionando a base de personas de todas las edades. No sé, yo creo que sí que hay muchos grupos. Y si no, pues montamos uno. Las viejas de Barcelona, que nos unimos. Y es que además yo reivindico la palabra vieja. Eso de la tercera edad a mí me parece que es un eufemismo, pero bueno, eso ya son manías personales.
Miren, muchísimas gracias por tu generosidad. Cuando yo te escribí el mail, contestaste que sí enseguida. Eso quería decir que tenías todavía ganas de hablar con la gente. Eso es muy de agradecer, no todo el mundo es tan generoso. Quiero agradecerte que nos hayas contagiado tu mirada crítica, que dure, agradecerte que no te hayas jubilado. No sé si saldremos más sabios, pero saldremos más críticos seguro, hoy, seguro. Es imposible que ni una sola persona que haya escuchado todo esto no salga cuestionándose un poquito más las coses. Invitar-vos a tots a la següent sessió del cicle amb ulls de dona, que serà el darrer dilluns de mes, com sempre. Aquest mes d'octubre tindrem a l'arquitecta Carme Pinós, una arquitecta molt prestigiosa, acaba de ser premiada amb un premi de 100.000 euros als Estats Units, que és aquell país que a la Miren i a mi no ens agrada gaire, encara que té coses bones, com per exemple les universitats i les fundacions que donen suport a les coses importants. Aquí no tant. O sigui que moltíssimes gràcies a tots i totes i Miren, de nuevo, gràcies. Moltes gràcies a vostès que han tingut la paciència de aguantar-me tanto esta especie de despullament que he fet en públic i bueno, espero que ens ajudi a tots a ser una mica més lluitadores i lluitadors. Gràcies.